¿Les ha pasado alguna vez tener un conocimiento técnico súper claro en la cabeza, pero a la hora de explicarlo de forma sencilla, se complica? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una historia muy personal sobre cómo la inteligencia artificial está literalmente cambiando las reglas del juego en la comunicación de la agronomía. Esta frase lo resume todo. Es el corazón del viaje que vamos a explorar. Y ojo, no se trata solo de empezar a usar una tecnología nueva y listo. No. Estamos hablando de una transformación de raíz en la manera de compartir el conocimiento del campo. Es, sin duda, la historia de un antes y un después. Y aquí está la clave del asunto, algo que le pasa a muchísimos especialistas. Se puede tener toda la data, todo el conocimiento técnico del mundo, pero si no se logra traducir a un lenguaje que otros entiendan, ese conocimiento se queda ahí, estancado. Ese era el verdadero desafío, el gran cuello de botella. Ok, para poder entender la magnitud de este cambio, primero tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado, a ver cómo eran las cosas antes de la IA. Vamos a explorar esta primera etapa, el dilema del conocimiento, donde el gran enemigo era, sin dudas, el tiempo. Imagínense la escena. El proceso era... un trabajo de locos. Horas y horas leyendo investigaciones científicas, tratando de pescar las ideas clave, después sentarse a armar un guión que tuviera lógica, y solo al final de todo ese camino, recién ahí, se podía empezar a pensar en la parte visual. Era un proceso larguísimo y, la verdad, bastante agotador. Y de repente, ¡pum!, algo llegó y cambió el panorama por completo. Llegó la inteligencia artificial. Y no como una amenaza, como muchos pensaban, sino como un aliado increíblemente poderoso. Y acá está el cambio de mentalidad más importante de todos. La clave del éxito no fue ver a la IA como algo que venía a reemplazar, sino entenderla como una herramienta para potenciar las propias capacidades, casi como una extensión de nuestro cerebro para razonar más rápido y crear mejor. Muy bien, dejemos la teoría y pasemos a lo práctico. ¿Cómo se ve todo esto en el día a día? Bueno, vamos a abrir esta caja de herramientas de IA y a desglosar para qué sirve cada cosa. El primer uso, que es un golazo, es la creación de guiones. El proceso es bastante simple pero muy efectivo. Se arranca con una instrucción clara, un prompt, como por ejemplo, explícame esta investigación para un productor. La IA te devuelve un borrador, una estructura base. Y ahí es donde entra la magia humana. Con el criterio agronómico se ajusta, se pule y se le da ese toque de experto que la máquina no tiene. Y este punto es fundamental, ¿eh? No se trata de delegar el pensamiento, para nada. Se trata de acelerarlo. La IA te organiza las ideas iniciales, te despeja el camino para que uno se pueda enfocar en lo realmente estratégico, el análisis fino y la calidad del mensaje final. Otro superpoder que tiene esto es la simplificación. Agarrar un tema súper denso como el ciclo del nitrógeno y pedirle a la IA que ayude a traducirlo. Y lo genial es que puede adaptar ese mismo concepto para un informe técnico súper detallado o para una publicación cortita y al pie en redes sociales. Es básicamente un traductor de complejidad. Por supuesto, hoy la comunicación es súper visual. Todo entra por los ojos. Bueno, para eso la IA generativa es una maravilla. Se pueden crear imágenes que capturen la atención al instante. Y se puede jugar con un montón de estilos, desde algo tipo cómic hasta imágenes que parecen fotos reales. Luego, con una herramienta como Canva, se le da el toque final y listo. Un consejo importante es no casarse con una sola IA. Lo más inteligente es armar un ecosistema de herramientas. Por ejemplo, NotebookLM es excelente para trabajar sobre documentos propios, como papers científicos, y otras, como Grok, son geniales para generar ideas de forma rápida y dinámica. Cada una tiene su fuerte. Y fíjense qué bien que esto ilustra el flujo de trabajo completo. Hoy de verdad es posible ir de una simple idea a un video terminado, siguiendo estos pasos de una manera súper ágil. Lo que antes necesitaba un equipo de producción entero, un guionista, un diseñador, un editor, ahora lo puede manejar una sola persona. Es una auténtica revolución en la creación de contenido. Entonces, después de ver todas estas herramientas, ¿cuál es el resultado final? ¿A dónde nos lleva todo esto? Porque créanme que se construye algo mucho más grande. Esta es la verdadera revelación. La tecnología no vino a quitar un trabajo, vino a potenciarlo. Permitió dejar de perder tiempo en tareas repetitivas para poder enfocarse en lo que de verdad importa, la claridad del mensaje, la conexión con la audiencia y la calidad final del contenido. En definitiva, en la estrategia. Y el viaje no termina en la comunicación, ¿eh? Ese es solo el primer escalón.
El siguiente nivel es usar estas mismas herramientas para tareas mucho más complejas, ya no solo para explicar, sino para pensar, para crear modelos predictivos como los de emisiones de gases, o incluso para diseñar herramientas totalmente nuevas, como una app de fenología para cultivos. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión, a la idea final que está redefiniendo por completo el futuro de cómo se comparte el conocimiento técnico. Pensemos en esto un momento. ¿Qué pasaría si esa barrera de tiempo que existe para compartir conocimiento valioso simplemente desapareciera? ¿Se imaginan el impacto que tendría eso en la innovación, en la toma de decisiones en el campo? Sería brutal. Y este es el punto final. El conocimiento experto, la experiencia humana, eso sigue siendo igual de valioso, eso no cambia. Lo que la inteligencia artificial está cambiando de manera radical es la velocidad y la escala a la que podemos poner ese conocimiento en manos de quienes lo necesitan. Y lo más emocionante de todo es que este cambio recién está empezando.